Por amor a Veracruz. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En nombre del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Alternativas Laborales Más Allá de las Fronteras. Es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio de aprendizaje, reflexión y proyección profesional. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras físicas ya no limitan nuestras posibilidades. Hoy, más que nunca, es fundamental abrir la mente, mirar más allá del entorno inmediato y descubrir que existen caminos laborales en distintas regiones, países y sectores que tal vez nunca habíamos considerado. Buscamos oportunidades fuera de nuestra zona de confort. No solo implica pensar en ese buscar y que pueda ser en nuestras áreas de conocimiento, puede ser en nuestras industrias emergentes y nuestras formas innovadoras de aplicar nuestras habilidades. Esta conferencia es una invitación para atrevernos a soñar en grande. Le agradecemos de manera muy especial al maestro Germán Martín Herrera Montalvo por acompañarnos el día de hoy. Su experiencia y visión en el ámbito internacional seguramente será de una gran inspiración para quienes deseen expandir sus horizontes y abrirse a nuevas oportunidades. Por su colaboración también a Global Education Consulting, al equipo docente, administrativo y estudiante que hizo posible este evento. Deseamos que esta conferencia despierte en ustedes el deseo de seguir aprendiendo, de ir más allá de lo conocido y de construir un futuro profesional sin límites. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y por darnos siempre esa facilidad de poder contar con usted, de compartir su gran experiencia. Yo tengo el gusto de decir que fue mi maestro. Hemos aprendido no solamente en la escuela, sino también en la vida, nos han dado las herramientas para poder fortalecernos. Están aquí reunidos algunos maestros tecnológicos, quienes puntualmente llevan liderazgos de las diferentes carreras. Aquí se imparte, que ya compartimos hace unos días. Sobre todo es eso, ¿no? Creo que hoy, precisamente hoy, es un parteaguas en lo que está pasando de manera global. Este acercamiento que tenemos con Estados Unidos, una gran oportunidad que se abre que se vive en otros países. Yo no quiero decir más de lo que usted va a compartir, usted va a darnos, porque no va a estar en otros lugares, pero me gustaría que compartiera más cosas como lo que el proyecto ha logrado, ha conformado. Agradecerle mucho de verdad siempre el complemento que ha tenido para con mi persona y tanto que he tenido la oportunidad de contar. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Gilberto Corro. Verdaderamente es una gran oportunidad estar en esta institución superior como es el Tecnológico de Álamo Temapache. Y yo antes de iniciar, quisiera saber si sí me escuchan bien, porque yo tuve ahorita problemas con escucharlo a usted, pero no sé si ustedes a mí sí me escuchan bien. Sí, se está muy bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, reitero entonces mi agradecimiento y ojalá que pues este encuentro que estamos teniendo, gracias al apoyo de usted, gracias al equipo de trabajo del Tecnológico de Álamo Temapache, en poder abrirnos un pequeño espacio para reflexionar sobre qué ha sido de la educación universitaria, de la educación tecnológica en México.
Yo quiero decirles que me atrevo a participar con ustedes. Yo soy un maestro normalista, un maestro jubilado en el estado de Veracruz y actualmente me encuentro trabajando para el Distrito Escolar de Dallas. En este momento estoy yo aquí dentro de un salón de clases, de mi salón de clases en el Distrito Escolar de Dallas. Acá es una hora más que ustedes, pero hoy quiero invitarlos y aprovechar para que reflexionemos sobre un tanto el título que tiene pues mi ponencia, que es Alternativas Laborales Más Allá de las Fronteras. Algo muy importante, efectivamente voy a hablar de las fronteras geográficas, pero antes de las fronteras geográficas, quiero hablar de las fronteras de los paradigmas, de romper ese esquema, de romper ese estado de confort, de romper un poco esa tradición que ha sido la educación en México, ¿no? Entonces, ya lo decía el doctor Gilberto, hoy esta globalidad que estamos viviendo y que en esta situación que el mundo tiene en las manos con el actual presidente de los Estados Unidos, pues nos permite entender cómo lo que sucede en un lado puede impactar en cualquier parte del mundo. Y esa es una realidad, ¿no? A todos los países ha impactado. Entonces, cuando nosotros vemos la globalización de las acciones, pues tenemos que entender un tanto lo que para nosotros ha sido el poder formarnos en tal o cual área. Y desde esa perspectiva, yo creo que en México las universidades y tecnológicos han tenido todo un gran impulso institucional, han tenido esa gran oportunidad de formarnos a muchos que trabajamos o hemos trabajado en México y a quienes trabajamos en el exterior. Creo que la formación en las universidades y en los tecnológicos de nuestro país es una formación muy sólida, es una formación que de alguna manera te lleva a ser un tanto competitivo. Sin embargo, la competitividad es como una acción que requiere una transformación constante. Requiere que todos, tanto alumnos como maestros, que hemos trabajado a nivel superior, podamos ver que no podemos quedarnos estáticos ante una movilidad de ideas, de pensamientos, de acciones, de formación, del propio conocimiento que está en movimiento. Y desde esa perspectiva, quiero decirles que yo también he tenido la oportunidad, lo dijo también el doctor Gilberto, que de ser maestro, trabajé por más de 15 años en México en educación superior, en escuela normal, y desde ahí algo que viví y he vivido después siendo maestro de las maestrías en educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana, siendo maestro, director de primaria, supervisor escolar, coordinador de programas estatales, coordinador de programas internacionales, desde el Instituto Consorcio Clavijero y desde 30 años de trabajar para la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, pues puedo decirle que tengo a lo mejor un poco un panorama de las realidades que suceden en nuestras universidades y en nuestros tecnológicos. Y aquí expresamente quiero quedarme porque este esquema que yo le estoy presentando ahorita es algo que normalmente yo observo porque yo mismo fui parte de él, he sido parte de él, que cuando hablamos de cambiar paradigmas, de cambiar esa forma de pensar, de yo joven que estoy estudiando, yo maestro que estoy formando a los futuros ingenieros, a los futuros ambientalistas, a los futuros técnicos, a los futuros profesionistas de México, desde cualquier espacio donde me encuentro, es que a lo largo de la historia, siempre cuando estamos en nivel de secundaria, de bachillerato, creemos que el fin de ese proceso de formación es entrar a un tecnológico, entrar a una universidad, entrar a una escuela normal y verdaderamente se convierte en el fin.
algo que yo he aprendido en este país en donde vivo, que es los Estados Unidos, y que ya tengo 10 años de vivir en él, trabajando en diferentes programas en el estado de Indiana bajo el Migrant Education Program y trabajando actualmente como bilingual teacher en Dallas ISD, pues puedo decirle que una mentalidad que nos ha enseñado la globalidad es que la universidad o el tecnológico no es el fin. El fin es en sí el lugar en donde yo voy a trabajar. El fin es qué es lo que yo quiero ser cuando ya esté con ese perfil profesional, en qué empresa deseo trabajar, en qué institución deseo trabajar, en qué sector de la industria deseo trabajar, si es que eliges alguno de esos. Y esa es una parte muy importante, porque a veces sucede que muchos jóvenes entran al tecnológico y hasta que salen del tecnológico piensan, bueno, ya salí, ahora ¿en qué voy a trabajar? Y creo que ese no es el camino. Aquí el orden de los factores sí va a alterar el producto. O sea, no tengo que pensar qué es lo que quiero estudiar. Tengo que pensar primeramente en qué pretendo desempeñarme posterior a mi formación profesional. Y de esa manera tengo que ver que junto con mi formación universitaria, con mi formación técnica, la misma formación no me va a dar todas las herramientas para ser una persona competitiva. Normalmente las universidades y los tecnológicos tienden a darte ciertos elementos, ciertas habilidades, cierto conocimiento que te permite ser competitivo en el trabajo. Pero desde esa perspectiva, hay otras formas, hay otras acciones que los jóvenes deben de saber. Y en ese sentido es muy importante cuando el joven llega a nuestra tecnológico, que ya el joven venga con una idea de qué es lo que quiere ser cuando concluya la universidad, en qué quiere trabajar, en dónde quiere trabajar, en qué área de México o del mundo desea trabajar. Y en ese sentido, pues tendrá que a lo largo de su formación de 4 años en el tecnológico, poder desarrollar algunas otras competencias que verdaderamente el tecnológico no se la va a dar. Y hablo con un ejemplo muy claro. Hace como 8 años estaba yo implementando mi tesis doctoral sobre escuela para migrantes en el estado de Indiana, con mexicanos migrantes con visa H2A trabajando en el campo. Y teníamos ahí a un ingeniero agrónomo y había diferentes personas que sin estudio trabajaban el campo porque venían de trabajar el campo en México. Uno de ellos, al grupo, le preguntaron que quién de ellos sabía manejar un tractor. Y gente del campo, 2 o 3 levantaron la mano y el ingeniero no levantó la mano porque se había formado ingeniero en agrónomo, pero no sabía manejar un tractor. Y entonces a la persona que sin estudios sabía manejar el tractor, dejó de ganar $14 la hora para ganar $19 la hora, y en vez de andar en la pizca, directamente él movía el tractor y la maquinaria. Es más, uno de ellos logró manejar la computadora en conocimiento básico, lo pasaron directamente a la bodega para trabajar, y sobre todo porque ya era una persona que había ido 2 o 3 veces, venido a los Estados Unidos, y ya tenía un inglés comunicativo. Y esta persona, que era ingeniero agrónomo, no manejaba el inglés. Quiere decir que su formación bajo competencias a lo largo del tecnológico no la desarrolló, porque el propio tecnológico te puede dar ese elemento, pero hay tantas otras oportunidades para poder formarte y ser competitivo en cualquier parte de México o en cualquier parte del mundo. Otro ejemplo que puedo hablar de la competitividad
En una ocasión estábamos, yo era el coordinador estatal del programa de certificación bilingüe para ser maestros en Texas, y estábamos en un hotel en la ciudad de Monterrey que habíamos llevado a varios distritos escolares de los del estado de Texas, y una de mis candidatas con mejor perfil ya había sido entrevistada, ya estaban en la última de la entrevista, y a uno de los que estaban entrevistando, le preguntó que si sabía manejar carro, y le dijo ella que no. Por esa razón simplemente no pudo ser contratada, porque ustedes saben que en los Estados Unidos, para poder moverte de un lugar a otro, lo tienes que hacer en automóvil. Así que si tienes que ir a tu escuela, venir de tu escuela, ir a los cursos de actualización, generar alguna actividad fuera de la escuela, pues te tiene que trasladar. Entonces, la maestra tenía un excelente nivel de inglés, tenía una gran experiencia, era la mejor candidata que yo tenía. Sin embargo, en ese aspecto no era competitiva. Así que las competencias básicas propias que te forman los contenidos de los tecnológicos, las técnicas, las competencias técnicas, las propias competencias digitales, o sea, hoy en día que alguien no sepa manejar una computadora o que nunca haya tomado un curso en línea, simplemente no es competitivo. Ese sentido de liderazgo, o sea, de no pensar solamente que voy a ser el empleado, sino de pensar que puedo ser el dueño. ¿De qué? De una empresa, de cualquier otra institución de las que pueden existir, ya sea que estén dentro del área de lo privado o dentro del área de lo público. El propio comportamiento que requiere esa persona para desempeñarse dentro de esa área en la que verdaderamente elegiste para poder formarte, ¿no? O sea, si tú a un doctor le pides que se ponga la bata y no se la pone, pues simplemente ese comportamiento no va acorde con su formación, ¿no? Y la propia formación lingüística, ¿no? O sea, no puedes, y cuando hablamos de idiomas es un elemento, pero la propia formación lingüística, el perfil, el manejo de vocabulario especializado y de una relación interpersonal dentro de una institución o de alguna empresa, pues debe de ser parte de ese conocimiento lingüístico y de ese comportamiento que va de manera integral, ¿no? Entonces, quiero decirles que todo esto de poder ser competitivos, no solamente es ser competitivos dentro de nuestro país, sino ser competitivos en el mundo. Y yo creo que aquí me detengo un poco. Expresamente los maestros que forman a los futuros profesionistas que forman a profesionistas, deben de ir ligados en ese mismo sentido. Y lo digo con todo respeto para los que están presentes. A veces el problema a la innovación, el problema a salir del estado de confort, el problema a la búsqueda por un mejoramiento en la calidad de los servicios profesionales, emana de los propios maestros que son parte de la institución educativa. No podemos pedir que nuestros alumnos sean innovadores, no podemos pedirle que nuestros alumnos en determinado momento realicen alguna actividad si nosotros mismos, los que trabajamos en esa institución, en ese tecnológico, no estamos convencidos de eso. Y cuando hablo de la globalización laboral, en nuestro país ha sucedido algo y yo creo que ustedes tienen una historia un tanto vivencial, que es que originalmente muchos de los tecnológicos se crearon desde una visión regional para solucionar el problema de la naranja, para solucionar el problema de la caña, para solucionar el problema de la industria, para solucionar el problema de la tecnología, pero pensado siempre y ubicando los tecnológicos directamente en el área en donde ese fenómeno industrial, dentro de ese fenómeno social, dentro de ese fenómeno laboral, existe, ¿no? Pero bueno, hoy necesitamos ver que en nuestros tecnológicos la formación no debe de ser solamente para pensar que voy a estar y voy a trabajar
en las empresas que están cerca de Álamo, de Tuxpan, de Tampico, sino pensar, como lo han venido haciendo, que nuestros alumnos tienen que pensar en la globalización para poder trabajar en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Y sobre de eso, fíjense que algo que vuelve a estar en el discurso formativo es la formación dual. Un modelo que quiero decirles no es nada nuevo, porque es un modelo que nos lleva a ver realidades. ¿Qué es, en primer momento, lo que quiere el joven para cuando él sea un profesionista? ¿En qué empresa va a trabajar? ¿En qué institución va a trabajar? Y desde esa perspectiva, los 4 años que está en el tecnológico, pues va a ser un espacio para poder ir cubriendo esas habilidades que requiere este futuro profesionista, porque a lo mejor el que egresa de una ingeniería ambientalista, pues esté pensando a lo mejor en la idea de la región de Veracruz, pero ¿quién no nos dice que este joven pueda trabajar en la zona del desierto o en la zona de la selva o en la zona de las grandes llanuras en los Estados Unidos o en las zonas de los grandes bosques de Canadá o en Australia o en cualquier parte del mundo? ¿Cómo podemos hacer esto? Que la formación dual, que le digo que no es nada nuevo, a mí me tocó formarme entre 1981 y 1985 en un modelo educativo de escuela normal, que era el sistema semiescolarizado, en donde de lunes a viernes íbamos a las escuelas primarias a estar ahí como practicantes, y los viernes en la tarde, sábado y domingo, regresábamos a la escuela normal a formarnos, en donde lógicamente que se convertía en un gran espacio de análisis entre la teoría que nos enseñaban los maestros y las prácticas educativas que nosotros veníamos desarrollando a lo largo de toda la semana y durante todo el año. Yo veo instituciones, acabo de vivir una con la formación de mi hijo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde estudiaba relaciones internacionales, y todas sus prácticas sobre aduanas las hacían directamente en Laredo, Texas, y en donde sus propuestas para políticas públicas de mejoramiento en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, en el ámbito agrícola, todas las propuestas las presentaban ellos primeramente al interior de la escuela, y las que salían de ahí se las presentaban directamente en la Cámara de Diputados del Estado de Nuevo León. Quiere decir con esto que esa oportunidad de vivir la realidad que va a tener el joven en formación no debe de darse solamente por una semana, no puede ir solamente a una práctica, no puede darse hasta que terminen los 4 años de la carrera. El joven tiene que empezar a vivirla desde que está en el primer semestre del tecnológico o de la universidad. Y en ese sentido, yo he venido y quiero seguir platicando con ustedes porque hay competencias básicas. Las competencias básicas que yo manejé hace rato, decía yo, de poder manejar un automóvil, de poder manejar no solamente el Word, el Excel en computadora, sino ya trabajar programas específicos en computadora y poder tener la experiencia de tomar cursos en línea con alguna institución mexicana o con alguna institución internacional. Pero para eso, lógicamente, si nosotros pensamos en lo grande, hay una habilidad lingüística necesaria, que es la competencia del inglés. El inglés a veces lo vemos como requisito institucional, lo vemos como un conocimiento general, pero a veces también es una oportunidad para que un joven del tecnológico de ustedes pueda estudiar durante un periodo en alguna otra parte del mundo, ¿no?
Pero bueno, ¿cuál es entonces la necesidad formativa en el nivel de inglés que se requiere? Y que no sea solamente para uno, dos, tres o cuatro alumnos, sino que sea para el grueso de la mayoría de nuestros alumnos, ¿no? Porque me ha tocado ir a algunas instituciones donde me dicen, nosotros sí tenemos la experiencia, nuestros alumnos se fueron a Brasil. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuándo fue? Hace 6 años. Y de ahí para acá ha habido otro alumno. No. Ok, entonces, no ver esto como un problema, sino como un nicho de oportunidad. Vamos a lograr que más gente, que más jóvenes puedan tener movilidad estudiantil y puedan irse un semestre en cualquier tecnológico de la República Mexicana o alguna institución en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Latinoamérica. Esto lo hay. Hoy el día el CONACYT nos está ofertando. Y yo tuve la oportunidad de trabajar junto en su momento con una directora del CONACYT hace como 10 años, y ella me platicaba, la doctora Serrano, me decía, maestro Germán, nos llegan 40 becas de CONACYT y solamente ocupamos 13 este año y regresamos 27 nuevamente a CONACYT Nacional. El COVECYT del estado de Veracruz solamente aprovechó 13 y las otras 27 las tuvieron que repartir entre Jalisco y Nuevo León, porque son los estados que más reclaman becas CONACYT. Entonces hay que aprovecharlas porque ahí está. Y sobre todo si estás pensando en un estudio posterior de especialización, de maestría o doctorado, si estás pensando que cuando tú egreses del tecnológico puedas trabajar en el exterior, o en su momento poder trabajar desde México hoy en día que hemos aprendido a trabajar en línea y que muchos de los trabajadores, bajo la experiencia que vivimos de hace algunos años, que teníamos que trabajar desde casa. Pero también algo muy importante es cuando tú dices, yo quiero crear mi propia empresa. Yo que soy ambientalista, yo que soy ingeniero egresado del Tecnológico de Álamo, pretendo crear mi propia empresa que puede ser de productos o puede ser de servicios, no solamente a nivel local o regional, sino también puede ser a nivel estatal, nacional o internacional. Y eso verdaderamente hay ya muchas universidades que tienen su propia área de incubadora de empresas. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos acostumbrado quienes formamos a los futuros profesionistas en pensar que no, pues mi alumno va a ser empleado y lo formamos para ser empleado. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Porque él los 4 años no sabía en qué quería trabajar cuando saliera del tecnológico y solamente 1 o 2 lo tenían muy claro, pero tenemos que cambiar ese sentido que puedes ser empleado, no es malo ser empleado, pero también puedes generar tu propia empresa, no esperar años de ser empleado para entonces aprender a base de investigar, de preguntarle a un amigo, de tocar tierra y decir, pues me corrieron y ahora yo voy a crear mi propia empresa, o yo creo que ya es tiempo de crear mi propia empresa. Creo que esa parte es muy importante. También muchos de sus egresados pueden ser maestros, pueden ser investigadores o innovadores empresariales a nivel nacional o internacional, o también pueden laborar como trabajador o empresario en empresas transnacionales. Pero hay algo importante antes de poder platicarles un poco de tantas oportunidades laborales que existen a nivel mundial. Es ustedes como maestros del tecnológico, algo que yo les recomiendo que hagan con sus alumnos, sobre todo los que están de nuevo ingreso, los que están en tercer semestre o en el semestre que estén, es plantearle un proyecto de vida. Muchos jóvenes llegan a nosotros, a nuestros tecnológicos, a nuestras universidades, sin saber qué quieren, ni para dónde van, ni cómo lograr lo que ellos quieren. Entonces, por eso es muy importante que el joven, que mi alumno, genere su propio proyecto de vida y que a partir de su proyecto de vida, en el que pueda verse en 5, en 10 años, pueda generar su propio proyecto profesional. Porque muchos llegan con un proyecto profesional solamente de formación,
pero no un proyecto profesional vinculado a una realidad laboral. Y algo también muy importante, a veces nuestros jóvenes que llegan entre los 18, 19, 20, 22, 23 años, que son la gente con la que ustedes trabajan o son los jóvenes que me están escuchando en este momento, no tienen pensado y no tienen planeado su proyecto de vida. Si una persona no tiene un proyecto personal, si no tiene un proyecto profesional, si no tiene un proyecto de familia, de la familia que a lo mejor en este momento no tiene, pero dentro de 7, 8, 10 años va a tener, pues simplemente va caminando a la deriva sin un principio y no sabe para qué le va a servir el contenido que el maestro del tecnológico le está enseñando. Porque simplemente no sabe si lo que le está enseñando en un futuro le va a servir en su trabajo porque no sabe en qué quiere trabajar. Entonces, esta parte yo soy como muy reiterativo porque ese es un problema de formación que yo ya lo hubiese querido ver sabido cuando yo me formé. Yo lo supe a partir de tener esta oportunidad de visitar, de vivir en otro país en donde la gente aquí no va a la universidad porque sea su fin, va a la universidad porque es el medio para llegar a su fin. Un fin que tampoco es un fin interminable, porque a partir de que trabajas, pues lógicamente entran otros procesos de actualización o de nuevas formaciones, ¿no? Y entonces, aquí hay algo importante. Ya tienes tu proyecto de alguna manera, pero tienes que saber cómo lograr un proyecto. Si tú, que estás estudiando un tecnológico, estás pensando en ser ambientalista en Canadá, este es exactamente el proyecto, pero ¿qué perfil académico necesito? ¿Qué habilidades necesito? ¿Qué actitudes necesito? ¿Qué disposición? ¿Qué autoestima? ¿Qué confianza personal necesito para lograr mi proyecto? Para pensar en que puedo ser un ingeniero en sistemas computacionales y que puedo brindar servicio a cualquier empresa, creando mi propia empresa. Y de esa manera, algo muy importante en la creación de proyectos es que muchas veces nosotros hemos aprendido a trabajar en equipo en nuestra escuela, en el tecnológico, cuando hacen proyectos, pero cuando salen de él, no piensan en seguir configurando ese equipo que probablemente desde el primer semestre te va a servir a ti para poder crear una innovación, una propuesta o que a nivel de equipo vayan creando un proyecto profesional. Implementar el proyecto, tener acompañamientos, buscar alianzas y apoyos institucionales o de profesionistas, evaluar lo que vas haciendo, proyectarlo y obtener los beneficios, es parte de eso, de un proyecto. Si el joven que está en formación en el tecnológico de ustedes no tiene un proyecto, para ustedes como maestros se les hace más difícil porque lógicamente ellos al no saber qué es lo que quieren, ustedes trabajan y trabajan y trabajan y hay jóvenes que no entienden lo que el maestro le está enseñando, la oportunidad que la institución le está dando y las grandes alternativas que el ver estudiado en un tecnológico de la magnitud de ustedes nos da a los mexicanos cuando verdaderamente la competitividad formativa en nuestros tecnológicos es sólida, es muy buena. Pero entonces, ¿qué es lo que no lo hace ser competitivo? No, a los egresados a veces no es la formación del tecnológico, es que simplemente navegaron a lo largo de su formación sin un proyecto, sin saber para qué estaban ahí estudiando. Entonces, hoy yo quiero decirles que yo lo he estado viendo porque he tenido la oportunidad desde el 2003 al 2005 de venir a hacer mi tesis de maestría aquí a los Estados Unidos, de cómo aprenden a leer y escribir los niños mexicanos cuando llegan a los Estados Unidos, y meterme dentro del fenómeno de la migración. Y desde ese fenómeno también tuve la oportunidad de estar en Indiana y ver la gran población que para el año 2016 eran los mexicanos que vienen a trabajar al campo a los Estados Unidos. Para ese año, la cantidad de mexicanos que trabajaban con la visa H2A en los Estados Unidos era alrededor de 100,000. Hoy en día son más de 500,000.
Y esa es muy importante porque casi la mayor parte de esos mexicanos son mexicanos que vienen de comunidades rurales, que no tienen una formación, si acaso, hasta la preparatoria o la telesecundaria, si acaso, de estados que históricamente no eran, de alguna manera, daban servicio a los Estados Unidos, como era Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Y resulta que hoy en día, porque antes además pensábamos que los migrantes venían de Zacatecas y de Michoacán, y hoy tenemos comunidades muy fuertes de donde salen estos trabajadores, están durante 8 meses en los Estados Unidos y regresan. Pero quiero decirles que también hay otras alternativas, como la movilidad laboral desde el TEMEC. El TEMEC, o Tratado de Libre Comercio, en sus inicios no fue otra cosa que el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Y desde entonces, estos 3 países, y estoy hablando desde 1994, 1 de enero de 1994, cuando se inicia el Tratado de Libre Comercio, TLC, hoy llamado TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, con su nombre en México, porque en Estados Unidos y en Canadá tiene otro nombre. Desde entonces se creó no solamente la oportunidad de brindar servicios, de brindar productos, el aguacate, la naranja, todos estos productos que ustedes saben bien que vienen de México, el plátano y los carros ensamblados y tanta industria que es de exportación para los Estados Unidos y Canadá. Pues desde entonces también se creó la oportunidad de los servicios. Y la visa TN está dentro de esos servicios. ¿Y por qué me hago mucho hincapié en la visa TN? Y les digo, si ustedes tienen dónde anotar, anoten ahí visas TN y pongan profesiones de la visa TN. Esta página que les estoy mostrando es la página oficial en donde ustedes pueden entrar. Mientras exista el TEMEC, va a existir la visa TN. Esperemos que bajo esta situación que estamos viviendo, el TEMEC sobreviva, como hemos estado ahorita sobreviviendo, con las condiciones que no me quiero meter a discutirlas, pero que todos ustedes saben de que se están originando en este país. Así que el TEMEC tiene la oportunidad de que profesionistas mexicanos puedan obtener una visa de trabajo. Y quiero decirles que la obtención de esta visa de trabajo, y lo digo con conocimiento de causa, porque en el año 2016 al 2018 yo la tuve y fui consultor educativo, me contrataron como consultor educativo, no como maestro, y es una visa súper benévola solamente para los mexicanos y canadienses. Es una visa que te cuesta $190 y es una visa que lo que uno tiene que hacer como egresado de un tecnológico es meterte a Indeed o al otro o cualquier otro buscador de trabajo en los Estados Unidos, ver la empresa que está solicitando un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambientalista, cualquier tipo de ingeniería, porque quiero decirles que ustedes aquí ven una serie de carreras de licenciaturas universitarias, pero todas las ingenierías entran, cumplen el requisito. Así que cualquier egresado de ustedes del tecnológico puede trabajar tranquilamente en los Estados Unidos. Ojo, siempre y cuando sea competitivo, porque las empresas son las que ponen los requisitos, no es el gobierno de los Estados Unidos. Esta visa, si hay empresas que no requieren un alto nivel de inglés, adelante, pero hay empresas que sí requieren un alto nivel de inglés. Yo tuve la oportunidad de asesorar a un joven del puerto de Veracruz, que su familia tenía una empresa de construcción aquí en Houston, y él era ingeniero eléctrico, y el dueño de la empresa era su tío, estaba bien establecido, hizo una carta, esta carta que solamente es de 2 hojas, de 2 cuartillas. La primera parte de la carta dice quién es la empresa, segunda, cuál es el puesto que está ofertando, la tercera parte de la carta es a quién está proponiendo, y la cuarta parte de la carta es cuáles son las características de pago, de trabajo que va a tener la persona.
Y con eso uno hace la solicitud para ir directamente al consulado. Llegas al consulado para solicitar visa TN y te la pueden entregar por 10 años. Y quiero decirle que yo conozco a gente que tiene más de 15 años obteniendo, pero más de 15 años de profesionistas que vienen de México con la visa TN. Pero la mayor parte de estos profesionistas son de las tecnológicos y universidades del norte del país. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy necesitamos más que siempre socializar la información para beneficiar a nuestros alumnos. Cualquier alumno de ustedes que desee trabajar en Estados Unidos puede hacerlo a través de esta visa. Y vean ustedes, no solamente están los ingenieros, sino también los agricultoristas, biólogos, bioquímicos, científicos del suelo. En el caso de los maestros, asistentes de investigación para trabajar en college y en universidades, bibliotecarios, consejeros vocacionales. Vean, el mundo son 58 profesiones, pero pues cuando en esas profesiones dice ingeniería, y cuando abres ingeniería, pues abres el abanico de todas las ingenierías que existen en nuestro país. Y eso a veces quienes trabajamos en los tecnológicos lo desconocemos. Y vemos a veces, con todo respeto, a nuestros alumnos titulados, egresados del tecnológico de la universidad, haciendo otro trabajo que no es que sea denigrante el trabajo, simplemente que no es el trabajo para el cual se formó en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Por decir, yo tuve la experiencia de que ahí en el puerto de Veracruz los ingenieros civiles están ganando en la construcción del muelle 14,000 pesos, cuando ese mismo ingeniero civil en Monterrey o en la zona de Saltillo te está ganando 25 a 30,000 pesos. Sí, vivir en Monterrey es diferente a vivir en Veracruz, pero de alguna manera sí hay una gran diferencia salarial entre esto y lo otro que les estoy platicando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo llegué a la universidad, llegué al tecnológico, llegué sin saber qué es lo que quería yo hacer. Entonces, este puede ser una muy buena alternativa para ustedes jóvenes que se están formando, para nuestros maestros que están trabajando en los tecnológicos, inclusive para sus hijos. Para ser maestro, después manejaré otro caso. Y quiero decirles que hay una gran experiencia en esto, ya también iniciada desde algunos años para acá, la ingeniera Mari Carmen Gil, que estudió en el Tecnológico de Veracruz, vive en Oklahoma trabajando para la industria porcina, para la industria de las granjas porcinas. El veterinario Adrián Gutiérrez, que es egresado de la Universidad Veracruzana, él trabaja en Iowa, es de mi tierra, yo soy de Tlacotalpan, él es de mi tierra, y es un veterinario que sobre todo ha incursionado en estar 8 meses en los Estados Unidos y regresar a sus tierras, porque es la manera en que le inyecta directamente a sus propios ranchos pues unos muy buenos dólares frescos, ¿no? Sobre todo porque cuando estás viviendo en granjas, las granjas te pagan el hospedaje. La ingeniera industrial Alicia Ratia, que ella estudió en el Tecnológico de La Laguna, en Coahuila, hoy en día es maestra para Dallas Independent School District, aquí en Texas, al cual yo también pertenezco. Y el licenciado en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, Helio de Herrera, trabaja para el Migrant Education Program en Indiana, que por cierto es mi hijo y que pues verdaderamente estudió para maestro, estudió también ingeniería civil, pero pues ahora se está desarrollando como un mexicano que apoya a los mexicanos que vienen a los Estados Unidos a trabajar bajo las visas de trabajo H2A, que es la del campo, y la H2B, que es la de los servicios, construcción, hotelería, restaurantes, por mencionar solamente algunos. Ok, un egresado de el tecnológico de ustedes, con su permiso, puede también crear una empresa o crear una consultoría empresarial. ¿Y por qué? Porque este servicio es muy demandado aquí en los Estados Unidos. Puedes tú generar tu propia empresa o puedes generar una consultoría empresarial que le brinde servicios de asesoramiento a las empresas
o de actualización o de tecnificación o de tantas cosas que un egresado de una ingeniería puede favorecer a la industria que está demandando mucho personal aquí en los Estados Unidos. La cantidad de egresados de las universidades y tecnológicos en los Estados Unidos no supera la demanda. Hay mayor demanda de profesionistas que profesionistas egresando de las universidades. Y un país que ha aprovechado muy bien esta condición es la India. En la India, las universidades y tecnológicos te preparan para que trabajes en empresas en los Estados Unidos. Por eso es que en Silicon Valley, en el estado de California, hay una gran cantidad de indios que han venido a trabajar aquí a los Estados Unidos. Y de igual manera, aquí mismo en Dallas, va solamente a una ciudad conurbada que se llama Carrollton, y ahí, ¿qué sucede? Ahí vive gran población asiática, filipina, porque ahí están las industrias de la construcción de automóviles. Entonces ahí tienes a la Kia, ahí tienes a la Honda, ahí tienes a la Toyota, ahí tienes a la Nissan, y esta gente vive ahí. ¿Y por qué? Porque son empresas en aquellos países que preparan competitivamente a sus estudiantes para trabajar. A mí me tocó también ir 2 o 3 veces en Indiana a la Toyota, que está cerca de una ciudad que se llama Evansville, y de igual manera vienen mexicanos, vienen gente de diferentes países, pero sobre todo los mexicanos que vienen son del norte. Aquí creo que la intención de esta tarde de platicar con ustedes es esa. Crear consultorías, ya existen muchas, pero se requieren más consultorías, porque no debemos de pensar en que mi consultoría solamente le va a dar servicio a la zona portuaria del Tuxpan, no le va a dar servicio a todos los agricultores de la naranja. No, ustedes como institución formadora, ustedes jóvenes que están en esta institución donde se forman profesionistas, pues pueden crear para cualquier parte. Hoy en día tenemos que pensar que mi consultoría puede dar servicios en Alemania, pueden dar en Singapur, pueden dar en Australia, pueden dar en cualquier parte del mundo, Chile, Argentina, Brasil. El idioma no es el problema. Si es que te formaste, si te volviste competitivo, pero si no eres competitivo, ahí es donde empieza a ver la brecha profesional. Por eso es que en el puerto de Veracruz la mayor parte de los que trabajan en la zona portuaria, en la parte de envíos de productos a través de los barcos, son profesionistas de Monterrey, de Coahuila, que son bilingües o trilingües y que lógicamente que están ahora tienen que estar en contacto con el resto del mundo para importar o exportar. Así que ustedes también pueden crear una empresa, cualquier empresa que ustedes quieran, o servirles a las empresas o trabajar en las empresas. Estas partes, yo lo digo con conocimiento de causa, yo creé mi propia empresa que es Global Educational Consulting. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo que hago, además de ser maestro, es poder dar estas conferencias y poder crear acciones en beneficio de la comunidad migrante. Mi proyecto de escuela para migrantes fue en su momento, yo la elaboré en el año 2012 y en el 2015 el Migrant Education Program de Indiana me mandó a llamar y me compró el proyecto. Y con ellos trabajé durante 3 años, dejé a mi hijo en esa posición y hoy me encuentro trabajando para el Distrito Escolar de Dallas y tratando de poder socializar con ustedes todas estas oportunidades laborales y que ningún joven que egrese de los tecnológicos algún día se encuentre pensando en qué voy a trabajar porque no encuentro trabajo. ¿Okay? Ustedes mismos, si gustan, pueden seguirme en YouTube, que es otra de las acciones que yo hago, que son mensajes para padres dentro del ámbito educativo, o en el Facebook también me pueden encontrar como Platicando con Mr. Maestro, donde generamos videos para ayudar a las familias migrantes mexicanas y latinas que viven aquí
en los Estados Unidos. Carteles informativos, carteles motivacionales, en donde estamos tratando de enseñar a los padres un estilo moderno de escuela para padres. Otra cosa que es muy importante en la que un egresado de un tecnológico se puede iniciar es en los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Alguien que egresa de su escuela, alguien que se está formando en su escuela, pues a lo mejor está pensando en un lugar o no, puede ser que tú mismo participes en estas empresas o instituciones que desarrollan investigación. La investigación en México tiene mucho futuro. La investigación en México requiere de mucho profesionista. La investigación en México requiere de mucha gente que innove, que investigue, que proponga, que transforme. Y ya existen instituciones, podemos crear otras instituciones dentro de México y fuera de México, pero nuestros alumnos deben de estar conscientes de que pueden ellos ser investigadores. A veces la palabra nos cohíbe, nos intimida. ¿Cómo voy a ser yo investigador? Yo les puedo asegurar que ustedes tienen una gran historia de investigación dentro del tecnológico, sin lugar a duda. Otra de las cosas es empresas de acompañamiento para lograr el desarrollo. Hoy en día se necesitan más empresas. Cuando hablamos de unidad de coparticipación, hay muchas empresas transnacionales y no estoy hablando de la Coca-Cola ni de ninguna de esas. Yo hablo de pequeñas empresas ubicadas en México y ubicadas en los Estados Unidos. Conozco una porque un familiar mío trabaja ahí, en donde compran los productos para las granjas agrícolas de Sonora, de Sinaloa, de toda esa parte del noroeste de México, y estos productos los compran a través de algunos países como Alemania o como Israel, o lo compran en algunos otros países asiáticos, los meten a través de Estados Unidos y los bajan a México, porque de esa manera, si lo meten a través de Estados Unidos para bajarlo a México, sale más barato que si lo meten directamente, porque algunos países no tienen tratado de libre comercio. Entonces, todas estas partes deben de ser entendibles por los jóvenes. ¿Quién no me dice que alguno de ustedes trabaje en una empresa de acompañamiento? Y yo les decía que estas pequeñas empresas a veces son con 5 o 6 trabajadores que están en México, 5 o 6 que están en Estados Unidos, el socio americano con el socio mexicano, y hacen el puente para poder brindar servicios y productos en ambos países. Entonces, esto pues es otra de las cosas que también se debe de ver. Hay empresas innovadoras y sustentables, y ustedes, yo creo que sobre sustentabilidad ya han trabajado y hablado mucho en la formación, pero hay que acercarnos a las empresas sustentables para que nuestros alumnos, de alguna manera, la teoría que ustedes trabajan en los tecnológicos, la vivan ellos directamente en una realidad, en la realidad de ver cómo se trabaja en esta institución y cómo estas instituciones innovadoras y sustentables tienen grandes vínculos con otras organizaciones sustentables en el mundo, y que para poder vincularse con otras instituciones se requiere el manejo de la computadora y el manejo del inglés. Un joven que egresa de un tecnológico sin un nivel de inglés comunicativo no es un joven con competencias globales. Vuelvo a reiterarlo. Otra de las cosas que yo creo muy importante es que los jóvenes de los tecnológicos deben de ver que también la docencia puede ser una oportunidad para ellos. Y en ese sentido, quiero decirles que hay muchas empresas que requieren capacitación empresarial. En casi todas las empresas hay un área de capacitación, y muchas de las veces pensamos que solamente en esa área pueden trabajar los pedagogos. No, en el área de capacitación empresarial pueden trabajar los que son especialistas en el área, especialistas en la formación. Miren, aquí en los Estados Unidos, por decir, se requiere empresas que brinden estos servicios para la gente que están en las fábricas y que requieren que su personal que habla español reciba capacitación en español. La gente que trabaja en las granjas
porcícolas o en las granjas de cualquier tipo, avícolas, requieren capacitación. Y esa capacitación a veces no necesariamente tiene que ser presencial. Esta capacitación puede ser híbrida, un tanto de manera presencial y otro tanto en línea, ya sea sincrónica en tiempo real o asincrónica en tiempo diferido. Entonces, jóvenes, ustedes que se están formando pueden llegar a trabajar a cualquiera de estas fábricas, de estas empresas, dentro de la industria que ustedes deseen para poder dar capacitación. Sin lugar a duda, la formación es sólida y pueden dar muchos. Otra de las cosas son los maestros de universidades y tecnológicos nacionales e internacionales. Ustedes mismos pueden ser maestros. Hoy, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, constantemente saca convocatorias para que maestros en servicio puedan ir a mejorar su idioma o hacer un proyecto de investigación, por decir, en Japón. Este proyecto de Japón yo lo conozco desde hace 20 años y está muy desaprovechado. ¿Por qué? Porque para poder participar se requiere que el maestro hable inglés y ahí es donde se crea la barrera. Y entonces mucha gente no participa de estas oportunidades. Creo que ustedes, los que son maestros de del tecnológico y los alumnos, pudieran pensar que pueden trabajar en algunas universidades o en algunos tecnológicos. Y yo les puedo asegurar que alguien que va y se especializa y logra tener una cosmovisión más amplia, con horizontes culturales diversos como consecuencia de haber vivido en otro país, de estar en otro país, de conocer la industria de otro país, fortalecerá, sin lugar a duda, la propia industria mexicana. ¿A través de qué? A través de su experiencia vivida como ciudadano, como persona, pero también como profesionista que tuvo esa oportunidad. Así que, por último, yo quiero plantearles también esta otra oportunidad de ser maestro de español como, no es la última, la penúltima, como lengua extranjera. Miren, en el mundo están solicitando maestros de español como lengua extranjera, pero también en el mundo están solicitando maestros de español especialistas en el área específica de la industria, ya sea de la industria porcícola, de todas las granjas, de la industria automotriz, de la industria manufacturera, de la metalúrgica, cualquier tipo de industria, porque en las empresas de estas industrias efectivamente están requiriendo globalizarse. ¿Por qué? Porque los chinos están pensando venderle a los chilenos y a los mexicanos y a los nicaragüenses y a los colombianos. Y una forma muy práctica de venderles es hablar el español. Entonces, vean cómo nosotros, los mexicanos, a veces desaprovechamos esa oportunidad de ser maestros de español, de ser traductor del español, de ser especialista del español, cuando el español mexicano es el español internacional. El español que se habla en el mundo no es necesariamente el español de España, sino es el español internacional. Ojo, aquí hay una gran oportunidad. O sea, hay muchos nichos de oportunidades laborales. Y la última que quiero presentarles expresamente es la oportunidad de que ustedes puedan, cualquier egresado del tecnológico, pueda ser maestro de elementary school, de middle and high school, aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. El Distrito Escolar de Texas, el Distrito Escolar de Dallas, que ahí está con letras negritas, si quieren apúntenlo, esa es la dirección de lo que les voy a platicar ahorita y que es donde para el distrito escolar para el que yo trabajo, pues tiene la necesidad de darles a los jóvenes, a los niños, educación bilingüe, educación en inglés y en español. Sin embargo, a pesar de que hay una gran comunidad de niños mexicanos, los mexicanos somos a veces los que menos venimos a atender a nuestros propios niños. Perdón.
Perdón. Y esta es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque el Distrito Escolar de Dallas invita a cualquier egresado de cualquier profesión, de cualquier tecnológico o universidad en México, a que venga a ser maestro bilingüe, a que sea maestro de matemáticas, o si tiene la especialidad en Special Education o en ciencias. Entonces, este programa alternativo de certificación que tienen varios distritos y varios estados, hay diferentes, el de Dallas, el que trabaja con Dallas ISD, tiene la gran ventaja de que el distrito escolar te paga la capacitación, te paga la certificación. La certificación tiene un costo de $4,500. En dólares se escucha poco, pero en pesos son 90,000 pesos. Perdón, todo eso te lo paga el distrito. Y no solamente estamos hablando de Dallas, también hay otros distritos que tienen convocatorias, pero tienen sus propias dinámicas. Yo hoy hablo expresamente de Dallas porque hoy en día el distrito de Dallas oferta a un egresado del tecnológico que venga al programa, se certifique y empiece a trabajar para el próximo ciclo escolar, o si no es en el 2025-2026, puede ser en el 2026-2027. Y bueno, ya quiero decirles que hoy el salario ahí todavía aparecía con $62,000 anuales, ahora ya es de $64,000 anuales, más los $5,000 por trabajar como bilingual teacher. Y bueno, pues ya con $70,000 anuales, más o menos va recibiendo 5,000, ya quitándole los impuestos, va recibiendo alrededor de $5,000 mensuales, ¿no? Entonces, esto es una buena oportunidad. Y alguien me decía, pero ¿es difícil ser maestro? Pues miren, ese soy yo, el que está ahí entregando el año pasado el certificado, en el mayo pasado, cuando di quinto grado, a mis alumnos, ahí en el área de juego de los niños, el día de protección civil, llegaron helicópteros y todo, la experiencia para ellos. Ustedes ven que, pues, si ustedes logran ver con detenimiento las fotografías, los niños, todos son mexicanos o latinos. Cuando hablamos de latinos, hablamos de hondureños, salvadoreños o sobre todo venezolanos en los últimos años. Entonces, trabajar como maestro aquí es igual que como trabajar en México, solamente que aquí hay más recursos económicos, pero a lo último tu proceso de enseñanza es igual. Joven que hoy me escuchas, que estás por egresar del Tecnológico de Álamo, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen un nivel de inglés B2, B3, C1, perdón, B2, C1, y con ese pueden presentar su examen TOEFL, y el que es de los 4 componentes, y de esa manera pueden entrar al programa de certificación y volverse maestros aquí. Recuerden, no se necesita ser maestro en México. Ustedes que son futuros ingenieros pueden venir y trabajar en los distritos escolares. Y al igual que en México, tenemos que ir a capacitarnos, al igual que en México, cuando algún compañero cumpleaños nos vamos a comer con ellos, al igual que en México tenemos nuestro compañero. Yo como trabajo, yo soy el especialista de español, enseño español, ciencias y estudios sociales en español, y mi compañera, que es una compañera mexicana que nació aquí en Los Ángeles, ella enseña completamente el inglés, ella enseña la clase de inglés y enseña matemáticas. Y mediodía están conmigo, mis alumnos, después se van con ella y los de ella vienen conmigo. Y una de las cosas que es que entramos a las 7:30 de la mañana, salimos a las 3:45 de la tarde, de lunes a viernes. Pero si yo tengo que ir a un curso los sábados, o tengo que venir a dar clases sabatinas, o me quedo a clases después de mi horario de trabajo, por cada hora me pagan mínimamente $25. Si además entro a un programa de home to home, que voy a visitar a los padres a su casa para platicar con ellos sobre sus hijos, por cada familia que voy y visito me pagan otros $25. Si trabajo en el verano, pues me pagan alrededor en el verano, fuera de mi salario, otros $4,000. Entonces vean cómo hay muchas oportunidades. Los ciclos escolares aquí comienzan en agosto y terminan en mayo. Este año terminan el 23 de mayo. Así que todo junio, todo julio
es de vacaciones. Y si tú te quieres quedar a trabajar en junio, en las clases de verano, pues te pagan extra por esas clases de verano. Y de igual manera tenemos la semana de Acción de Gracias, tenemos las 2 semanas de vacaciones de diciembre, tenemos una semana de vacaciones del Spring Break, en la semana mayor solamente nos dan el Viernes Santos y el lunes después de las Pascuas. Pero además cuentas con tus 10 días de permiso económico, que si no los disfrutas durante este año, son acumulables y cuando tú los quieras, puedes pedirlo. Entonces, puedes llegar en 2 o 3 o 4 años a tener 40 días de vacaciones y las agarras en este año y te puedes irte un mes de la escuela y no pasa nada porque ahí son tus días de vacaciones que tienes extraordinarios, ¿no? Entonces, hay una serie de beneficios que creo que pudieran ser también atractivos para ustedes, para los hijos de nuestros compañeros maestros que están trabajando, para ustedes mismos maestros que trabajan. Quiero decirles que yo soy un maestro jubilado del estado de Veracruz. Claro que como trabajaba yo en escuela normal, mi trabajo de investigación sobre los migrantes comenzó en el año 1993 y 10 años después, del 2003 al 2005, trabajé en la frontera, en un distrito escolar que se llama Donna ISD, cerca de McAllen, y de ahí regresé y dije, bueno, me certifiqué como maestro y dije, si algún día me jubilo y todavía puedo trabajar, lo voy a hacer. Y le digo, del 2016 al 2018, ya jubilado, trabajé como consultor educativo para el Migrant Education Program en el estado de Indiana y desde el 2018 al 2025 he sido como bilingual teacher en elementary school aquí en el distrito escolar de Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Con qué quiero decir esto? Quiero decir que yo lo decía al principio, si tú tienes un proyecto, tu vida va a ser más fácil. Pero si tú no tienes proyecto, pues verdaderamente la vida te va a golpear y te va a llevar por donde las circunstancias se te vayan presentando. Quiero casi terminar para decirles que he venido hablando sobre tipos de visas de trabajo en Estados Unidos y una de esas visas de trabajo es la TN, con su permiso. Y esa visa de trabajo, perdón, es la que es solamente para los mexicanos desde el TEMET. La H1B, esa visa es la visa que solamente tiene un techo de 65,000 visas al año y la mayor parte de esas visas, yo le decía hace rato, las ocupa la India y muchos de ellos en el estado de California. La J1, que es otra forma también de venirse a estudiar o a trabajar a los Estados Unidos, para los YATRA que trabajamos, la J1, el problema es que solamente te permite trabajar como maestro 3 años. En cambio, la H1B es la visa que después de los 6 años te lleva de manera directa a la residencia y la residencia a la ciudadanía. La visa H2A, que es la del trabajo agrícola, no se requiere perfil profesional. Y la visa H2B, que es para el trabajo de la construcción, los servicios, ahí también van los cruceros, los hoteles, y mucha gente mexicana tiene ese tipo de visa. Yo con esto quiero concluir y decirles que he tenido la oportunidad de estar en varias escuelas normales, en algunos tecnológicos, en universidades particulares del estado de Veracruz y del estado de Nuevo León, y hoy mi intención solamente es compartir lo que yo he venido construyendo a lo largo de muchos años sobre la investigación de los migrantes y decirles que hago todo esto con un firme propósito, con el propósito de que más niños mexicanos puedan tener maestros mexicanos, de ingenieros mexicanos, de licenciados mexicanos, porque culturalmente, lo sabemos, es más fácil que el niño aprenda a partir de una persona que es parte de su propia cultura. Pero también la contraparte es ayudar a los profesionistas, maestros, ingenieros, abogados, los que sean, a que busquen y cambien ese paradigma que tienen en pensar que voy a salir del tecnológico para trabajar aquí en el campo alrededor de mi ciudad natal.
y no pensar que lo puedo hacer en otro estado de la República Mexicana, del norte, del sur, lo puedo hacer en Estados Unidos, lo puedo hacer en Canadá, lo puedo hacer en cualquier parte del mundo. En Israel hay mucha gente mexicana, en Japón hay gente mexicana, en muchas partes del mundo hay gente mexicana. ¿Pero qué? Las estadísticas nos dicen que la mayor parte de estos mexicanos que están en estos países y que tienen esta visión más global son gente que estudiaron en Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco y en Nuevo León. Y los demás estados tienen esa misma oportunidad, pero no lo están aprovechando. Socializar esta información para mí tiene el objetivo de que ustedes mismos conozcan lo que yo he vivido, he construido aquí en los Estados Unidos. Y bueno, yo con esto concluyo mi participación y abro la oportunidad para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me lo hagan saber. Pero antes, agradecerle al doctor Gilberto Corro, pues esta oportunidad primero que me dio cuando estaba en la Dirección de Educación Normal y ahora que está como director del Tecnológico de Álamo Temapache, pues verdaderamente, nuevamente se lo agradezco, doctor, y sobre todo porque somos paisanos, sobre todo porque participamos en tu proceso de formación como maestro, pero sobre todo porque somos profesionistas que queremos innovar, que queremos apoyar a los futuros y a los actuales profesionistas. Muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Aquí. En el proyector. Buenas tardes. Disculpe si nos escucha. Sí, yo la escucho bien. Buenas tardes, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental, me llamo Vanessa, mucho gusto. Mucho gusto, Vanessa, a tus órdenes, dime. La pregunta que yo tengo para usted es, las empresas que ustedes mencionan, ¿qué tipo de acompañamiento brindan a las personas interesadas en colaborar con ellas? Es que mira, aquí hay algo importante. Cuando yo hablaba de empresas de acompañamiento, tú tienes que ver estas empresas que hacen esos procesos de acompañamiento a otras empresas, ya sea a través de capacitación, a través de la investigación o a través de la innovación, ¿no? Entonces es muy variado este tipo de empresas. Yo creo que si tu idea es caminar por ese sendero, tendrías que empezar a contactar a esas empresas que brindan acompañamiento, por decir, a la industria bioquímica, por mencionar algo, o a la industria forestal, o a la industria pecuaria, ¿no? Entonces ve cómo de alguna manera hay organizaciones. Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que solamente pensamos en las empresas que están en México. México, aun cuando tiene un gran desarrollo, pocas veces tiene empresas de acompañamiento. Por decir, nosotros acá en Estados Unidos, las empresas que nos dan actualización docente a los maestros son los autores de los libros. Acá no es que voy a dar un curso en cascada y el supervisor se lo da al director y el director a los maestros. No, aquí el distrito escolar le paga a la empresa a una consultoría educativa para que venga a darnos un curso, por decir, de evaluación educativa, pero son los autores de los materiales en línea y físicamente para evaluar a esto. Entonces, y estas consultorías educativas, en el caso de Estados Unidos, están integradas por gente a veces jubilada, que son expertos en el área, gente del área de la tecnología, que maneja muy bien la creación de apps, y gente que de alguna manera está dentro de la mercadotecnia, que saben cómo poder vender un producto o un servicio, ¿no? Entonces, esa parte tú tienes que empezar a investigarla para que empieces a ver qué quieres hacer. ¿Cómo la puedes empezar a investigar? Directamente, métete a Indeed o a cualquier otro buscador
de ofertas de empleo para que vayas. Y algo que sí puedes hacer, por decir, es cuando tú ya veas alguna que te llama la atención, investigar si esta verdaderamente trabaja de manera, voy a usar el término legal. ¿Y cómo se hace eso? Se escribe directamente un correo al consulado de Estados Unidos en Monterrey, que es donde llevan el control de la mayor parte de las visas de trabajo hacia los Estados Unidos, y ellos tienen una relación donde te dice, esta empresa sí es legal, esta empresa no es legal, no te metas con ellos porque solamente es un fraude. Entonces esa parte es muy importante. Ok, muchas gracias. De nada, Margarita. Buenas tardes, yo quiero hacer otra pregunta. Bueno, Dígame. ¿el campo laboral en materia ambiental es amplio o considera usted que es amplio para los jóvenes? Fíjate que si tú ahorita te metes a investigar sobre el ámbito ambiental, empresas que se dedican a eso, vas a encontrar una gran variedad. Y sobre todo por las propias leyes americanas y canadienses, que ante cualquier empresa que pongan, tienen que tener pues toda esa condición ambientalista, ¿no? Inclusive, por decir, leía yo un artículo hace algunos días sobre la industria forestal en Canadá, y cómo Canadá, con esta situación que está viviendo, está abriendo sus oportunidades laborales a más profesionistas para poder ir a trabajar al campo y a las empresas de Canadá, con la intención de que estos profesionistas contribuyan pues a la gran demanda que tiene Canadá en razón del crecimiento poblacional y sobre todo del crecimiento económico que tienen los canadienses, y ante el poder adquisitivo y la necesidad de crear más empresas que sean empresas responsables, empresas que respetan el medio ambiente. Yo creo que hay mucha oportunidad, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en otros países, pero sí recuerda que a veces si en este momento no cumples con las competencias que requiere esta empresa en este país, bueno, no lo veamos como ya algo que no lo podemos lograr. Velo como la oportunidad para poder formarte de manera competitiva para poder llegar a estos espacios, ¿no? Canadá en estos momentos, por decir, bueno, el propio CONACYT, si tú quieres estudiar en Canadá lo puedes hacer, y a partir de ahí hay una gran ventaja porque la gente que estudia en Canadá, en universidades canadienses, tienen prioridad. La gente que estudia en universidades en Alemania tienen prioridad para quedarse a vivir y a trabajar en Alemania, en Canadá y en estos países desarrollados. Solamente hay que seguir pensando en esa globalización de la que hablo laboralmente. Muchas gracias. Hay una experiencia que quiero compartirle muy interesante y me tocó vivirla. El CECATI, fíjense bien, el CECATI de Veracruz tiene convenio con una empresa canadiense portuaria. Y entonces esta empresa canadiense vienen a Veracruz, y el CECATI de Veracruz, que está ahí cerca de la laguna, tiene cursos de pailería, que ahora sí es la soldadura en frío y en caliente y todo eso, ¿no? Y ahí los preparan a los jóvenes, muchos jóvenes de ellos, de secundaria, que nada más llegaron hasta secundaria, que nada más llegaron hasta prepa, y que pues no son profesionistas, pero van ahí al CECATI, se capacitan, y como el CECATI estableció el convenio con la empresa le estableció los rangos de calidad en la capacitación. Entonces, como el CECATI ya tiene el rango de calidad para capacitar a esos jóvenes, esta empresa viene, los agarra, bueno, jóvenes, señores, lo que sea, y se los ha llevado a Canadá, trabajan allá 8 o 10 meses, regresan, sobre todo en la época de invierno, y de ahí vuelven a ir, y de esa manera. O sea, sí hay ya empresas que instituciones que expresamente están vinculadas con el sector productivo. Y cuando yo hablaba de la formación dual,
Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer en nuestras universidades y tecnológicos. O sea, vincular al futuro egresado del tecnológico con empresas reales para que ellos vean, conozcan la realidad, no solamente de la empresa en México, sino también de la empresa en el mundo, y puedan ir, por decir, a obtener un mes de estadía en alguna empresa en los Estados Unidos o en Canadá o en Chile o en Brasil, no sé, pero de alguna forma, inclusive dentro del mismo México, ¿no? Salir de ese estado de confort, de ese regionalismo, para poder tener experiencias a lo mejor en Tijuana, en Hermosillo, en Saltillo, Coahuila, en el propio Querétaro, que les queda a ustedes bastante, bueno, no bastante, relativamente cerca en comparación de Tijuana o Monterrey, y en donde hay empresas transnacionales, ¿no? Como la Boeing en Querétaro, que son las que construyen todas las partes de los aviones, ¿no? Y que pues por eso hay universidades americanas asentadas en la ciudad de Querétaro. Pero es muy importante que ustedes jóvenes tengan experiencias profesionales, pero vinculadas por la propia institución, que sea la institución quien genere esa vinculación con las empresas para que ustedes tengan experiencia real en este mundo competitivo y laboral del que hoy estamos hablando, ¿no? Sí, muchísimas gracias, muy buen aporte. Tenemos por aquí una alumna de Ingeniería Ambiental que desea hacer una pregunta. Adelante. Buenos días, me llamo Jimena y me gustaría saber si me puede indicar las oportunidades, si es que hay más oportunidades en esta materia o en este campo laboral. Ok, sí, yo creo que lo que voy a tener que hacer, y si ustedes gustan, me pueden seguir directamente en mi Face. Yo en mi Facebook comparto muchas de las oportunidades laborales y yo siempre digo, yo solamente le acerco la información. Ustedes son los que tienen que verificar que tal o cual empresa en los Estados Unidos o en Canadá verdaderamente sea confiable, y que esto lo pueden hacer a través de otro correo para comunicarse con el consulado. Si usted me sigue y mi correo electrónico es ese que está ahí, mi teléfono es ese que aparece en pantalla, lo puede usted copiar. Antes de hablarme, tiene que mandarme un mensaje porque no contesto números que no conozco. Y pues en mi Facebook estoy como Germán Martín Herrera Montalvo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan ir viendo lo que yo voy compartiendo en mi página sobre diferentes oportunidades laborales. Pero, ojo, muchos de ustedes tienen que investigar. Si no, no. O sea, yo no soy quien les doy el trabajo. Yo solamente comparto con ustedes un camino que he vivido a lo largo de los últimos 30 años y que para hacerlo un poquito más fácil el camino, pero al último el camino lo tienen que caminar ustedes. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis y soy de la carrera de Ingeniería. En una pregunta con respecto a cómo es el sistema de pensiones en Estados Unidos con respecto a años de servicio y tipos de pensiones. Ok, en razón de esto, cuando tú empiezas a trabajar, tienes que pagar tus impuestos al IRS, pero en el caso de trabajar los 30 años, hay como un binomio que es años de servicio con años de edad. Entonces, sin embargo, entre ambos ahora tienen que sumar 90. A mí todavía me tocó el de 80 años. Por decir, si tú tienes 20 años de servicio, bueno, si tienes 30 años de servicio, tendrías que tener 60 años de edad para poder pensionarte, porque 30 de servicio y 60 de edad suman los 90. ¿Ok? Entonces eso así es. Si alguien tiene 60 años y apenas tiene 10 de experiencia, pues ya cumpliste los 70, no puedes, tienes que tener 20 años. O sea, anteriormente era llegar a los 80, ahora es llegar a los 90.
años. Te digo, sumando tu edad con los años de servicio. Gracias. Perfecto, maestro. Damos paso a la palabra al director general para cerrar su participación. Claro que sí. Bueno, maestro, pues ve que realmente sus pláticas siempre son muy motivadoras, sobre todo que despiertan ese interés, pues no solamente en los jóvenes, sino también en los compañeros maestros. Yo creo que muchos están tomando nota para ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para pues, probar, ¿no? En este caso probar, como bien un día lo compartimos y dijimos, no es hacer esta parte de dejar lo que tenemos aquí en México, sino aprovechar estas oportunidades que se están dando en otros espacios territoriales y que de lo que podamos aprender en otros lugares, como es el caso en Estados Unidos o en otras partes de nuestras latitudes, lo podamos volver a regresar hacia nuestro país, de llevar toda esa experimentación, ese aprendizaje de conocimientos, implementarlo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en los lugares en donde vivimos, sobre todo en ese espacio de los tecnológicos que realmente es impresionante lo que se realiza aquí en esa parte técnica, en esa parte experimental, como lo quiero decir así. Yo estoy entrando a un espacio de venir de la parte de gobierno, de la parte de las normales, ahora en los tecnológicos y pasando también la parte de educación básica, de conocimiento y de reconocimiento. Creo que cuando se sabe cuál es la ruta o el trayecto que podemos seguir y en la conclusión de ideas de todos los compañeros maestros, en el enfoque que tienen los estudiantes, se pueden lograr grandes cosas. Por eso, maestro Germán, quisiéramos esperar por esta conferencia que nos dio un reconocimiento por parte de este tecnológico que dice de la siguiente manera: el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache otorga el siguiente reconocimiento al maestro Germán Martín Herrera Montalvo por impartir la conferencia Alternativas Laborales Más Allá de las Fronteras, a una duración de 2 horas impartidas a la comunidad de esa institución. Firma un servidor y por siempre mi agradecimiento a estas participaciones, a estas charlas. Seguramente no va a ser la última, Hoy tuvimos conectados 68 personas, pero de esas 68 personas había grupos, es decir, había quienes estaban conectados de 15 o 20 compañeros en una misma línea, y eso da paso a que lo podamos compartir. Estas comunidades de los jóvenes que están prontos a egresar tienen una facilidad pues muy amplia de lo que en su momento muchos de nosotros pudimos tener. Tienen esa facilidad de poderse comunicar con el mundo. Seguramente muchos de ellos tienen ya la preparación en el inglés, seguramente algunos hablan otros idiomas, y eso es lo que hace grande a este tecnológico. Le quiero compartir que tenemos por ahí la cuestión del seguimiento de unos egresados. Unos están trabajando en Alemania, otros están trabajando en España, otros están en Estados Unidos, precisamente por ahí en Tesla están algunos, y así podemos ir nombrando de muchos compañeros que se han ido manifestando, pero sobre todo abrir esta visión de ir más allá, como bien lo dice en su conferencia, más allá de nuestras fronteras. Por eso mi reconocimiento, y desde aquí no se va a escuchar el aplauso, pero sí el reconocimiento de mis compañeros que están aquí conmigo. Muchas gracias, maestro Germán. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor, por invitarme.
Siempre para mí es un gusto regresar a Veracruz. Bienvenido siempre a su casa. Gracias. Pues muchas gracias, compañeros estudiantes. Compartan esta información a los demás jóvenes. Vamos a buscar la manera, si así también nos lo permite, eso si podemos compartir en las transmisiones en el Face para poder hacer llegar también a los jóvenes y a las plataformas propias de la institución, si contamos con su agencia para poder hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes bien que el objetivo es socializar estas oportunidades. Y la verdad que, pues solamente yo creo que esta es una de las grandes ventajas bueno, una y muchas de las grandes ventajas de la tecnología, de poder estar cada quien en su espacio, pero poder llegar al análisis, ¿no? De propuestas, de innovaciones, de programas, de proyectos. Y adelante. Es más, si me vuelven a invitar, ya sea en este tecnológico o en otro tecnológico del estado de Veracruz, o inclusive en alguna organización pues en la que algunos maestros estén participando, pues yo lo haría con mucho gusto. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, maestro. Nos vemos pronto por ahí en vía electrónica. Gracias. Saludos a todos. Buen provecho y buenas tardes.